¿Qué tal, amigos? ¿Han escuchado alguna vez en la prensa, por ejemplo, decir aquella persona que acaba de cometer un delito es un reincidente? ¿Aquella mujer que acaba de cometer un hecho punible también es una reincidente? ¿Serán realmente responsables en sus expresiones aquellas personas que cogen un micrófono y se expresan para que el público los escuche? De eso precisamente vamos a conversar el día de hoy, de un concepto y una figura legal muy importante denominada la reincidencia. Y vamos a partir por su concepto original. ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española respecto a ello? Esta institución señala que la reincidencia es una reiteración de una misma culpa o de un mismo defecto. Ahora, esta sección se aleja bastante de su concepción jurídica, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos haciendo un análisis conceptual de lo que está establecido en el 46B, en concordancia con lo que expresa el Acuerdo Plenario 1/2008, claramente vamos a señalar lo siguiente, que la reincidencia es una circunstancia agravante cualificada que consiste en cometer un nuevo delito doloso en un lapso de 5 años. Eso es lo que corresponde a la figura o al significado de reincidencia. Ahora, para que se pueda aplicar esta figura, es importante plantear o tomar en cuenta algunos requisitos, algunos presupuestos. Y esto pues nos vamos a ayudar de lo que está establecido en el Acuerdo Plenario 1/2008. Y empecemos por sus requisitos. A ver, veamos. ¿Cuál es el primer requisito para poder calificarse a una persona como reincidente? La regla dice lo siguiente, que esta persona debió haber cumplido una pena privativa de la libertad efectiva. Esta persona debió tener una pena privativa de la libertad efectiva. Por ejemplo, año 2010, tenemos a que esta persona se le condena hasta el año 2017. ¿Por qué delito? Por ejemplo, por el delito de robo agravado, con una de sus circunstancias agravantes. Ya cumplió su pena, ¿no? Pena privativa, acá tenemos la cárcel, estuvo en la cárcel, ahí estuvo, 10 años. Cumplió una pena privativa de la libertad efectiva. Si después que comete esta pena, ya cumplió su pena, en un lapso que no excede los 5 años, por ejemplo, tenemos acá 1 año, 2, 3, 4, 5. Dentro de este tiempo, comete un nuevo delito, por ejemplo acá, año 2019, comete el delito de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Está dentro del margen, del intervalo de 5 años. Si esta persona comete un nuevo delito acá, dentro de este tiempo, y la anterior él fue condenado por un delito y cumplió su pena privativa de la libertad efectiva, sí se le puede llamar reincidente a él, por el antecedente. Ahora, si esta persona en el año 2017 cumplió una pena, pero suspendida, pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, y más adelante comete el delito, por ejemplo, de robo agravado, se le puede llamar a él reincidente si es que la anterior pena que cumplió esta misma persona fue una pena suspendida. Pues no, la regla dice que tiene que ser pena efectiva. Otro aspecto, esta persona anterior cumplió una pena limitativa de derechos, por ejemplo, fue condenado a prestación de servicios a la comunidad, una limitación de días libres, una pena de inhabilitación, etc. Evidentemente acá no ha pisado una cárcel. Acá esta persona simplemente ha cumplido con tareas a la comunidad, de repente le han ordenado que vaya a instituciones a reformarse, etc. Entonces no tiene nada que ver con cárcel. Y después esta persona comete el delito de robo agravado, por ejemplo, por este tiempo, por el año 2009. ¿Se le puede llamar a él reincidente? La regla dice no. ¿Por qué? Como lo repito, esta persona, para que se le llame reincidente, la anterior pena que él no se le impuso y cumplió tuvo que ser efectiva. Si es suspendida o con otra característica de pena, no se le puede llamar reincidente y no se le puede aplicar a él las reglas de la reincidencia. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que esta persona haya cumplido su pena en todo o en parte. En todo o en parte, ¿qué quiere decir? Veamos. A él se le condenó a 10 años por el delito, no por un delito X. Pero se le condenó en el año 2010, pero por alguna razón,
esta persona se hizo bastantes méritos dentro del penal, ¿no? Y se acogió a un beneficio penitenciario y bajo ese beneficio, ya sea de semilibertad, libertad condicional, etcétera, sale antes, no sale en el 2017, sale en el 2014. ¿No? No cumplió toda su pena, pero parte de la pena sí, y gran parte de la pena. Después que él ha cometido en el 2014, dentro de un lapso de 5 años, comete un nuevo delito doloso. ¿No? Acá, por ejemplo, en el año 2017, comete un nuevo delito doloso. Se le puede llamar a él reincidente, a pesar que la anterior pena que cumplió ha sido cumplida en parte. También la regla dice clarito, en todo o también en parte de haber cumplido su pena privativa de la libertad efectiva. Entonces, por ese lado, no hay ningún problema con respecto a la reincidencia. Tercera regla, dice que la reincidencia solo se aplica, ¿no? Solo se aplica a delitos dolosos. Tercera regla, solo a delitos dolosos. Lo voy a explicar con un ejemplo. Esta persona, por ejemplo, acá, para seguir con estos márgenes, acá, en el año 2012 fue condenado por un delito a una persona, ¿no? Por ejemplo, por el delito de robo agravado. 5 años fue condenado, pena privativa de la libertad, sus 5 años por un delito doloso. Y después comete el delito acá en 2019. Por ejemplo, acá comete el delito de homicidio simple. A él se le puede llamar reincidente, está dentro del margen de los 5 años, por supuesto. El delito anterior el castigo ha sido por un delito doloso. Pero ¿qué sucede? A otra persona, en el año 2009, lo condenaron, ¿no? Por un delito, por ejemplo, ¿no? Que lo cometió en un accidente de tránsito, pero de acuerdo al tercer párrafo del artículo 111, homicidio culposo. Él cometió el delito de homicidio culposo y se le condenó a él a 8 años de pena privativa de la libertad efectiva, pero por un delito culposo, no doloso, porque así lo establece el 111, tercer párrafo también, para él precisamente. A pesar que su pena acá, si ustedes lo ven, es más alta. Son 8 años de castigo efectivo, a pesar que es por un delito culposo. Y acá es simplemente 5 años por un delito doloso, que es de robo agravado. Aparentemente este es más grave. No es que es aparente, es más grave. O sea, ha sido condenado, pero la categoría de su delito es culposo. Y posteriormente, del 2017, él comete un nuevo delito, homicidio simple otra vez, ¿no? Se le puede llamar al de acá reincidente por el delito que cometió anteriormente y cumplió por delito doloso, sí. Al de acá se le puede llamar reincidente, a pesar que anteriormente él mismo había cometido un delito culposo y que fue condenado por 8 años de pena privativa de la libertad. ¿Se le puede llamar después reincidente? Pues no. La regla dice que solamente se aplica para aquellas penas que anteriormente cumplió él, pero por un delito doloso. Por lo tanto, no se aplica en este caso. Cuarta regla. En la reincidencia, los delitos pueden ser de diversa naturaleza, dice la regla. Eso es lo diferente de la habitualidad, que en la habitualidad un requisito importante es que los delitos sean de la misma naturaleza. En el caso de la reincidencia, no. Veamos un ejemplo. Año 2017, acá tenemos a una persona que ya cumplió su pena, X, su cantidad de años. Año 2018, esta persona comete el delito de violación sexual. Año 2020, la misma persona comete el delito de robo agravado. Si ustedes se han dado cuenta, uno es delito contra la libertad sexual, acá de repente ha habido un delito contra el patrimonio y acá un delito también contra el patrimonio. Son de diversa naturaleza. O de repente acá le colocamos por homicidio simple. Un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, un delito contra la libertad sexual y un delito contra el patrimonio. Son de diversa naturaleza. Si esta persona comete un nuevo delito doloso dentro del periodo de 5 años y que el delito sea de diferente naturaleza, ¿se le puede aplicar la reincidencia? Sí, no hay ningún problema. Otro aspecto, ¿no? Que la condena tiene que cometerse dentro de un lapso de 5 años. Eso lo estamos explicando cada momento, no hay ningún problema. Que el nuevo delito que se cometa no debe pasar
los 5 años después de haber sido esta persona excarcelada por otro delito. Así de simple. Una regla más, que esta regla dice es incomunicable, ¿no? Es incomunicable, así dice la regla. Es incomunicable, comunicable al resto de autores o partícipes. ¿Cómo se explica esto? Lo vamos a hacer con el mismo ejemplo. Tenemos acá a Juan. Juan fue condenado por el delito de robo agravado del año 2010 hasta el año 2017 y ya cumplió su pena y sale de la cárcel. Pero él no ha cambiado, no ha surgido los efectos resocializadores, reeducadores de la pena. En el año 2019 se encuentra, acá está Juan, se encuentra con 3 amigos más. Lo encuentra Luis, lo encuentra Beto, lo encuentra César. Y le dice Juan, vamos a asaltar los 4, ¿no?, al Banco de la Nación. Me he enterado que últimamente Prosegur ha dejado un promedio de 500.000 soles. Vamos a asaltar. Y son capturados precisamente, ¿no? Se frustra el ataque, no pueden cumplir con su objetivo y son capturados. Evidentemente cada uno de ellos va a ser procesado. A Juan se le va a procesar por el delito de robo agravado, en este caso, ¿no?, a mano armada, en concurso, etc. Y todavía contra un bien estatal. Entonces a él se le va a aplicar la figura de la reincidencia porque está dentro del requisito. 5 años. 2017 ha salido de la cárcel, 2019 cometió un nuevo delito. Se le aplica a él la reincidencia. La pregunta es, ¿también se le aplica a los otros? Pues no, la regla dice que es incomunicable. No se le puede extender la responsabilidad a los otros. ¿Por qué? Porque estos tal vez sean delincuentes primarios. Es la primera vez que están intentando cometer un delito. En tentativa queda o de repente lo ejecutan de verdad. Entonces, lo logran de verdad. Entonces, la figura de la reincidencia se le aplica a él, porque ya tuvo una pena, ellos no. Entonces, es incomunicable al resto. Otro aspecto. Dice, la pena se aplica por encima, ¿no?, hasta una mitad por encima del máximo legal. Una mitad por encima del máximo legal. Una regla importante que está establecida también, 1 medio por encima del máximo legal. Esto ya lo hemos explicado en demasía en los anteriores ejemplos, en el 45A cuando expliqué, pero no está de más explicarlo de nuevo. Por ejemplo, una persona comete el delito de robo agravado de acuerdo al 189. La primera condena, sencillamente, ¿no?, fue determinada con una pena abstracta de 12 a 20 y cuya pena concreta, después de haber analizado de él sus circunstancias agravantes, genéricas, por supuesto, atenuantes, se le hizo el valor del sistema de tercios, etc. La pena privativa de la libertad efectiva que se le impuso fue de 15 años, ¿no?, porque concurrían tal vez circunstancias agravantes y atenuantes y se le calificó más o menos por casi la altura del centro, ¿no?, el tercio intermedio. Ahora, esta persona, posteriormente, ¿no?, vamos a suponer que sale en el 2017. Posteriormente, en el año 2019, este mismo señor comete el delito de robo agravado bajo otro tipo de circunstancias, pero también, de acuerdo al 189, se le debe de juzgar. A esta persona, en su nuevo juicio, se le va a calcular de esta forma su pena en concreto. Primero, se verifica el espacio punitivo comprendido de 12 a 20 años. Así lo dice el 189. Pero cuando se verifica que esta persona ya ha sido condenado anteriormente por un delito, ya sea robo agravado u otro, ya cumplió su pena, sencillamente de acuerdo a los requisitos, ¿no?, planteados en el Acuerdo Plenario 1/2008, a esta persona le compete, a esta persona, ¿no?, se le debe atribuir, de acuerdo a las reglas del 46B, hasta 1 medio, o el juez debe imponer hasta 1 medio por encima del máximo legal. 1 medio por encima del máximo legal. Así dice la regla, 1 medio. Y 1 medio de 20 quiere decir que se le va a sumar 10 años más. 1 medio de 20 son 10 años, o de 20 años, 1 medio son 10 años. Quiere decir que el nuevo juicio que se le va a hacer, o el valor de su penalidad,
va a estar comprendida desde 20 hasta 30 años. Qué diferente es cuando es un delincuente primario. Se le aplica el sistema de tercios, se le valora de acuerdo a sus circunstancias. Imaginemos acá que han concurrido diferentes tipos de circunstancias. Finalmente él salió con una pena privativa de la libertad de 15. Posteriormente, no ha pasado 5 años, comete un nuevo delito doloso de acuerdo al 189. Ya no se le comprende acá, sino como ya es un reincidente, se le aplica esta figura cuya penalidad dice ahí el 46B también, que se le debe aumentar la pena hasta 1/2 por encima del máximo legal. Y acá tenemos que se le debe de comprender hasta los 30 años de pena privativa de libertad. Bajo este estándar, bajo este intervalo, se debe medir su pena. Entonces, si nos damos cuenta, a una persona reincidente se le cae, se le impone todo el peso de la ley, precisamente porque él o en él no surgieron efectos, ¿no? O no surgieron, digamos, las consecuencias positivas que traen los efectos resocializadores, reeducadores de la pena, como lo dice el código, ¿no? Entonces, eso es lo que se quería explicar respecto al 1/2 del máximo legal. Por otro lado, también menciona ahí que para ciertos tipos de delitos, lo menciona ahí, y esto está ya en el Código Penal, que se puede aumentar hasta 2/3 por encima del máximo legal. Se puede aumentar esto. ¿Será posible? Sí. En el Código Penal hay un catálogo de delitos, por ejemplo, como el 108 A, B, C, D, el 107, el 189, el 173, etc. Es más, el mismo ejemplo de robo agravado ni siquiera se aplica a la genérica del 1/2, no de reincidencia, sino hay un adicional, hay un plus que dice que aquellos que cometan este tipo de delitos se le debe de aumentar hasta 2/3, hasta en 2/3 partes por encima del máximo legal. Y si tomamos como ejemplo el mismo robo agravado, ¿no? Que dice que la pena es de 12, robo agravado de acuerdo al 189, de 12 hasta 20 años. Este es el límite máximo y este es el límite mínimo. Y si te está diciendo que debes aplicarle hasta 2/3, quiere decir que voy a sacar los 2/3 del máximo. Multiplico 20 por 2/3, tengo igual a 40/3. Como acá va a salir en decimales, estos 40/3, para que no me salgan decimales, mejor estos 20 años lo convierto en meses. 20 por 12 son 240 meses por 2/3. Acá tengo 240 por 2 son 480 entre 3 es igual a 160 meses, que corresponde a los 2/3 de 20 años. 160 meses lo convierto en años. ¿Cuánto es igual 160 meses en años? Fácilmente este lo divido entre 12 meses y acá saco mi cálculo. 3 por 12 son 36 y me queda 4 meses. Total sería, no, los 2/3 es igual, de acuerdo al límite máximo, de acuerdo a este delito, a 13 años y 4 meses. Quiere decir que la pena a imponerse, de acuerdo al párrafo del 189, que habla de cierto catálogo de delitos, en las cuales se puede aumentar hasta 2/3 del máximo legal para aquellos reincidentes, es, en este caso, si tomamos como ejemplo al delito de robo agravado, sería desde 20 más 2/3 hasta 13 años 4 meses hasta 33 años y 4 meses. Ese sería el nuevo estándar, el nuevo intervalo sobre el cual se le va a evaluar, se le va a determinar la pena en concreto para una persona reincidente por la comisión de un nuevo delito doloso. Por otro lado, es muy importante también conversar de lo que está establecido en el artículo 46B de la reincidencia cuando nos habla sobre las faltas. Hemos hablado bastante de los delitos dolosos, pero ¿qué pasa con aquella persona que comete una falta? Veamos. 2017 una persona cumplió por una falta dolosa, cumplió su pena. Acá tenemos a esta persona, ya cumplió. Entonces, después del año 2017, pasa un año 2018, 2019, 2020. 2018, 2019 y 2020.
En este tiempo, en este lapso, ¿no? Esta persona comete un nuevo delito doloso. Se le puede llamar, pero dentro de un lapso de 3 años, se le puede llamar a esta persona reincidente a pesar que la pena que cumplió anterior fue por una falta dolosa. El código dice que sí, pero siempre y cuando que no exceda de los 3 años. De delito doloso a doloso es 5, pero de falta dolosa a delito doloso simplemente 3. Ahora, ¿qué pasa si esta persona en lugar de un delito doloso comete una falta dolosa? Falta dolosa. Y lo hace también dentro de estos 3 años. ¿Se le considera reincidente a él? Por supuesto, lo dice el 46B en el primer párrafo. Por supuesto que también se le considera como reincidente a aquella persona que comete este tipo de falta en un lapso de 3 años después de haber cumplido la primera condena por falta dolosa. ¿Qué más? Adicional a ello también es importante conversar de algunos presupuestos, por ejemplo, procesales, que están determinados de acuerdo al Acuerdo Plenario 1/2008, que dice que un juez, por ejemplo, al momento de evaluar la reincidencia, es importante que tenga a la vista el boletín de condenas, la hoja carcelaria, la resolución que diga el día, la hora, bajo qué circunstancias salió esta persona de la cárcel, para que a partir de ahí se pueda cuantificar, calcular si en el nuevo delito se le se le atribuye a él la figura de la reincidencia, así de simple. O tal vez, otro presupuesto importante es de que esta figura de la reincidencia no se aplica de oficio. Eso quiere decir, el juez no va a estar investigando si esa persona es reincidente o no, sino que es una competencia exclusiva del fiscal. Bajo el principio acusatorio, es el fiscal el que tiene que solicitar este tipo de figura, el que tiene que demostrar el que tiene que plantear en su requerimiento acusatorio que esta persona se le debe de aplicar esta figura y de acuerdo a ello imponer una pena más alta, por supuesto. Eso es lo que he querido conversar y explicar el día de hoy respecto a la figura tan importante, tan necesaria como la reincidencia.